Están por todas partes. Líderes de empresa, personal de limpieza, turistas, encuestadores que fingen hacer sondeos de opinión. Se interesan un poco por los asuntos militares y a menudo provienen de países amigos. Su curiosidad abarca desde la fabricación del asfalto hasta los supermercados modernos. ¿Hasta dónde llegarán a esconderse los nuevos espías? Hoy presentamos la inteligencia económica, la nueva cara del espionaje. A principios de 1994, Andrew Haytham, responsable del contraespionaje de la CIA, agente estadounidense de información, fue detenido por espionaje por los hombres del FBI, organismo que se encarga de la Policía Federal en Estados Unidos. Trabajaba desde 1985 por cuenta de la entonces URSS y luego Rusia. Este hombre no espiaba por razones ideológicas, sino por otra más prosaica, por dinero. Poseía 2,7 millones de dólares. Sin contar joyas, cuadros auténticos y una casa de campo rusa para su retiro. Y había ayudado a la KGB a desalojar a unos 20 agentes soviéticos que trabajaban para los estadounidenses. Después de la caída de la URSS, se había convertido en proveedor de información para el servicio de información de Boris Yeltsin, soberano del Kremlin. De los cientos de expedientes que fueron hallados en sus domicilios por el FBI, muchos no tenían ninguna relación con la información militar o con la defensa nacional, sino que se referían a sectores económicos y técnicos. Ames practicaba también lo que se conoce como inteligencia económica. Para los anglosajones, el término inteligencia significa información. Y de ahí proviene el nombre CIA, Central Intelligence Agency. Por extensión, la inteligencia económica se define como el conjunto de acciones coordinadas de investigación, tratamiento y distribución, con miras a su explotación, de información que puede resultar útil para los organismos económicos. En Estados Unidos,
al igual que en el resto del mundo, la inteligencia económica siempre ha constituido una parte importante del acopio de información esencial para los países. Con la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría y la desaparición del proteccionismo y de las barreras aduaneras, el espionaje ha tenido que adaptarse. Y es aquí que llega la guerra económica, que ya no involucrarán solo a los enemigos tradicionales. No, esos enemigos tradicionales de ayer ya no quedan involucrados. Actualmente todo el mundo espía. A todo el mundo. Ya no se encuentra por un lado los adversarios y por el otro los aliados, sino que dependiendo de los tiempos, de los mercados y de la tecnología, hay adversarios y aliados. Eso lo explica un miembro de la DST, el contraespionaje francés. Al contrario de lo que pudiera pensarse, en efecto los casos de información económica no provienen de una u otra expotencia comunista, sino decididamente de países amigos y aliados. Los Jim Bonds actuales no dedican más de 20% de sus actividades a los espionajes militar top secret, y en cambio sí dedican el 60% de su trabajo que se relaciona con los campos científicos y técnicos. En Estados Unidos, un estudio realizado por la Oficina de Ciencia y Tecnología durante la administración de Bush calculó que el costo del espionaje económico representaba alrededor de 100 mil millones de dólares al año. En febrero de 1993, el director de la CIA confirmó la reorientación de la agenda hacia una actividad más económica. Aclaremos para empezar que el 90% de la información económica está disponible en forma abierta en artículos de revistas especializadas, disquetes vendidos en los comercios. Por ejemplo, para elogiar los productos o la eficiencia de una empresa, e incluso en las palabras de un ingeniero orgulloso, todas estas informaciones se recogen en la revista dándose aspecto tecnológico de su descubrimiento o lo que se debe de hacer. Y eso es filtrado por la inteligencia económica del país que está en vía de desarrollar algo o querer hacer algo para frustrar ese avance económico que pudiera traer tu país. Los especialistas han clasificado la inteligencia económica en 4 niveles. Son 4 niveles de complejidad. 1. El llamado nivel primario. Este utiliza la información más accesible. Por ejemplo, en Francia, el servicio 3617 Auditil de la Secretaría de Tribunal de Comercio provee información de dominio público. Todo el mundo puede tener acceso a él, siempre y cuando disponga de un Minitel. Para una potencia extranjera, saber quiénes son los accionistas de una empresa, qué posee y cuáles son sus secretos estratégicos es de mucho interés. 2. El nivel secundario. Este abarca la información cuya accesibilidad es amplia o moderada, pero que no es del dominio público.
como los anuarios electrónicos que se refieren a las empresas y que proceden de organizaciones como Dun y Bradstreet en Estados Unidos o Compass en Francia. Un ejemplo puede ser el siguiente: el CD-ROM Compass permite, entre otras cosas, saber qué compañía francesa fabrica instrumentos de medición magnéticos y quiénes son sus principales directivos. También se puede recurrir a servicios que tienen costo y que son mucho más numerosos que el servicio Erudel, pero cuya información es de libre acceso, o incluso a los análisis económicos de la Banca de Francia o del INSEE, o también a estudios industriales como los sectores de las telecomunicaciones en Alemania. Miremos esta foto. En ella se ve que es evidente la visita a esta fábrica francesa de combustible nuclear durante la inauguración, y que esto interesó sobremanera a este invitado japonés. 3. Nivel de inteligencia económico táctico. Aquí es donde entra en acción nuestro James Bond moderno, quien recopila información en forma de entrevistas, de comunicaciones verbales, etc. Información privada que puede recogerse en una conversación o en una exposición, sin olvidar la que puede surgir de una entrevista relacionada con una contratación. Muy a menudo el candidato ansioso por ser contratado no mide la importancia de la información que revela sobre su empresa. A este individuo se le despidió por X motivo de su empresa y está buscando otro empleo. Automáticamente, al ser entrevistado, da toda la información de la empresa anterior. Y esto es, como yo dijera, bastante problemático para la empresa anterior, porque está en la competencia seguro de esta otra empresa. Y número 4. Sí, este es el cuarto nivel. Y este nivel es muy importante. Este está constituido por la inteligencia económica del poder. La practican los competidores y requiere de un organigrama bien elaborado que van desde el espionaje, interferencia telefónica, vigilancia fotográfica, hasta el recurso de tener informantes dentro de la empresa. Un buen ejemplo es el contrato de $2.000 millones conseguido por Francia para equipar con aviones de combate al ejército aéreo indio. Según el antiguo encargado de la información francesa, el contrato se consiguió en detrimento de Estados Unidos gracias a un corresponsal que se introdujo en el sitio exacto y tuvo acceso al expediente estadounidense. Una ventaja decisiva. Así fue. Miremos esta foto. En ella se puede observar un reloj cámara o cajetilla de cigarros con micrófono. El arsenal del espía en realidad es perfecto. Ahora, mis amigos, vamos a referirnos a los informes de asombro. Curiosos memorándum. La inteligencia económica no es asunto tan solo de los estados. Implica por igual a los empleados de las empresas privadas
en especial las multinacionales y a los servicios secretos. En Japón, esta inteligencia se canaliza mediante los informes de asombro, que son memorándum redactados por directivos de la administración, por empleados, supervisores o directores de empresas, los cuales los escriben ya sea dentro de la misma organización o bien cuando se desplazan. Mientras viajan, visitan una exposición o una fábrica, o cuando pasean por la calle, van anotando lo que les ha sorprendido y transmiten esas observaciones al Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa. Ya se trate de un producto, del diseño de una máquina herramienta o de una costumbre, lo único que le interesa a los expertos es inteligencia económica en la parte asombrosa de esta persona. A dichos expertos le corresponde separar el grano de la paja y evaluar si es necesario o no abrir una investigación. Un informe podría permitir identificar una innovación técnica de la competencia, pero es cierto que actualmente el espantapájaro en materia de espionaje económico es Japón, primer país industrializado que hizo de la información la principal palanca de su expansión económica. La creación de artilleros navales nipones es un caso digno de mencionarse. A principios del siglo, habiendo comprobado que Gran Bretaña era líder en ese campo, los japoneses encargaban a los ingleses una multitud de pianos de barco. Y luego anulaban los contratos de fabricación. Después reproducían esos barcos con ligeras modificaciones respecto del piano original. Y para terminar, hay un hecho importante a destacar. Me refiero a un antiguo responsable de los servicios secretos británicos, quien fue colocado a la cabeza de la empresa Anglo-Persian Oil para contener las ambiciones europeas de la multinacional estadounidense Standard Oil. Esta ósmosis entre el mundo de la información y el industrial había de ser respuesta ante los innumerables aspectos del problema petrolero en el Medio Oriente, donde se practicaban y se practican continuamente la diplomacia, la acción política y la corrupción. En la actualidad, la esencia misma de la inteligencia económica británica se concentra en la ciudad. Compañías de seguros, instituciones financieras y bancos recurren a esa experiencia y aplican la Business Intelligence, inteligencia de negocio. Resumen, que todos los países están en una guerra diaria, constante, las 24 horas, en la guerra económica, en el desarrollo tecnológico y con la preocupación de que alguien pueda tomar tu inversión de desarrollo de tu país. Y esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Espero que hayan entendido esto. Tiene muchos temas, mucho más largo este tema, pero traté de simplificar y explicar exactamente lo que para mí es importante que ustedes sepan. Me despido de ustedes, su amigo Roberto Fernández, deseándole como siempre salud, prosperidad, amor y